Hoy veremos la vida del italiano Benito Mussolini, conocido como el padre del fascismo, apodado así el Duce, que significa algo como jefe o líder de la banda fascista, donde él era el maestro de Adolf Hitler, y más adelante en esta historia nos daremos cuenta que el alumno supera al maestro. Hoy en Te lo cuento así nomás, la biografía de Benito Mussolini. Él nació en Forlì, Italia, el 29 de julio de 1883 y murió en Julino el 28 de abril de 1945. A la edad de 62 años, era hijo de una familia humilde. Su padre era un herrero y su madre maestra de escuela. Estudió docencia, fue profesor y líder sindical, militante dictador fascista. Creció viendo a su padre como líder socialista. Mussolini, desde su niñez, era revoltoso, rebelde, anárquico y en las relaciones con los compañeros era siempre violento. A la edad de los 18 años, era un apasionado socialista. Este joven tenía un enorme carisma, practicaba el teatro y el discurso en su oratoria, gustaba del espectáculo y era un amante apasionado, insaciable en el amor. En 1903 huyó a Suiza para evitar prestar servicio militar, pero fue expulsado 2 veces del país. La primera por agitador y la segunda por la falsificación de documentos. Sin embargo, logró continuar en este país escribiéndole artículos de la prensa de un corte socialista. En 1904 regresa a Italia aprovechando la amnistía que se dio en el país. 1914. Estalla la Primera Guerra Mundial. Benito Mussolini, como socialista militante, apoya la neutralidad del país, siendo el editor del periódico milanés socialista más popular de Italia, Avanti. Sus opiniones acerca de los enfrentamientos armados en la Semana Roja de 1914 motivaron cierta inquietud en sus compañeros de filas, atemorizados por su radicalismo, donde creció en sus ideas de nacionalismo y llevando a través del periódico la idea a su pueblo, incentivando así a la guerra. 1915. Italia entra a la guerra, uniéndose a la idea conservadora de la Triple Entente, conformada por los países de Francia, Gran Bretaña y Rusia. La alianza se firmó con fines preventivos, en caso de que un conflicto bélico o diplomático afectara a alguna de las naciones involucradas. 1918. Al finalizar la guerra, Italia no consigue nada en el Tratado de Versalles. No le otorgan al país los territorios reclamados al Imperio Austrohúngaro, surgiendo así temores de revolución por parte de los comunistas y socialistas. Para este momento, Mussolini quiso capitalizar el sentimiento de insatisfacción que se apoderaba de la sociedad italiana, haciendo un llamado a la lucha contra los partidos de la izquierda y que señalaba como culpables de tal infortunio. En 1919 creó los Fascidi Combattimento, escuadras o grupos armados que agitaban toda la multitud con total impunidad, los llamados camisas negras, creando su propia ideología basada en la antigua guerra romana. Recluta a ex veteranos de guerra que comparten su odio al sistema parlamentario liberal y crearon el Partido Nacional Fascista, fundado por el mismo Mussolini en noviembre de 1921. Adoptan como símbolo el hacha romana, el fascio, denominándose a sí mismos fascistas, vistiendo como un símbolo una camisa negra. Mussolini consigue ganar el apoyo de los grandes propietarios y salir elegido diputado en las elecciones de mayo de 1921. La impotencia del gobierno para reconducir la situación en que se encontraba el país y la disolución del parlamento allanaron el camino para la denominada Marcha sobre Roma. Esta marcha marcó el fin del régimen parlamentario y el principio del fascismo. El 29 de octubre de 1922, presionado por los acontecimientos, el rey Víctor Manuel III firmó el nombramiento de Benito Mussolini como primer ministro. El líder fascista tomó el papel de la monarquía, formando un gobierno de coalición el 30 de octubre del mismo año. El mismo día hicieron la entrada triunfal los camisas negras en Roma. Mussolini, como nuevo presidente, siembra terror en Italia. En 1925 se declara la dictadura. Al principio, Italia prosperó, reduciendo el desempleo con obras públicas. A falta de una ideología coherente, el fascismo desarrolla una argumentación que insistía en una serie de motivos, como el nacionalismo, el culto al poder, a la jerarquía, a la personalidad del duce, la xenofobia y la militarización y expansión colonialista.
A raíz de este colonialismo, Italia invade a Libia y somete a exterminación al 50% de los libios, mostrando así superioridad. Por otro lado, en 1935 invade a Etiopía con ataques aéreos y gas venenoso en su política de expansión. El régimen impuso una estructura social de corporaciones que anulaba los derechos individuales y que otorgaba al Estado todo el control. Trabajo, vida económica, ocio estaban regulados por el gobierno, a lo que se unía la paramilitarización de la sociedad, los actos propagandísticos de masas, el control de los medios de comunicación y la educación de los niños bajo un credo fascista. El poder económico se mantuvo en manos de quienes ya lo poseían antes de la Primera Guerra Mundial. Tras la llegada al poder de Adolfo Hitler en Alemania, Mussolini fue acercándose al nazismo. De hecho, el dirigente nazista se había inspirado en sus ideas y ambos líderes se admiraban mutuamente. Tras un primer tratado de amistad en 1936, la alianza entre Roma y Berlín quedó firmemente establecida en el Pacto de Acero de 1939. La agresividad política expansionista de Hitler provocó la finalización de la reacción de Francia y Gran Bretaña, que declararon la guerra a Alemania tras la ocupación de Polonia. Estallada así la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, tras las primeras victorias alemanas, Mussolini validó su pacto con Hitler y declaró la guerra a los aliados. Sin embargo, la poca preparación del ejército italiano en Grecia, Libia y África Oriental llevaron al fracaso al ejército italiano en estas condiciones. Así como posteriormente al avance de las tropas aliadas, el 10 de julio de 1943 inician una imparable desembarcación en la isla de Sicilia con el propósito de invadir Italia. El 25 de julio de 1943 llevaron al Gran Consejo Fascista la derrota de Mussolini. Al día siguiente, Víctor Manuel III ordenó su detención y encarcelamiento. Pasaron 2 meses. El ejército alemán nazi rescata a Mussolini y lo pone como cabeza del nuevo régimen marionetista creado en el norte de Italia, controlado por Alemania. La inversión de papeles ya es completa. Mussolini, el otrora poderoso líder que marcó el camino para tomar el poder por la intimidación, es ahora un mero subalterno de Hitler y cumple las condiciones que había impuesto, llevando a cabo el envío de los judíos a los campos de concentración nazi, convirtiendo a su régimen en el peor cómplice del crimen de la historia. En los juicios de Verona, Mussolini hizo condenar y ejecutar a aquellos miembros del Gran Consejo Fascista que habían promovido su destitución, entre ellos su propio yerno, Galeazzo Ciano, aislado y odiado por su pueblo, rechazado por su propia familia. Su amor a los nazis y sus sueños imperiales los llevan al borde del abismo. El avance final de los aliados lo obligan a emprender la huida hacia Suiza. Intentó cruzar la frontera disfrazado de un oficial alemán, pero fue descubierto en Dongo por los miembros de la resistencia el 27 de abril de 1945. El día siguiente fue fusilado con su amante Clara Petacci. Sus cadáveres fueron expuestos para la burla pública en la plaza Loreto de Milán. Actualmente sigue habiendo una pequeña minoría en Italia que admira a Mussolini y sueña con una nueva era fascista. Y así es como te la resumí la historia del Duce Benito Mussolini.